En videos anteriores hemos trabajado una serie de pruebas que se pueden aplicar para determinar si una serie converge o diverge, pero estas pruebas únicamente se han aplicado para series con términos positivos. Lo puedes confirmar revisando los ejemplos que hemos visto anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es analizar cómo voy a tratar aquellas series cuyos términos pues no necesariamente son de ese tipo, es decir, no necesariamente son positivos. Específicamente nos vamos a enfocar en lo que denominamos las series alternantes. Estas series reciben dicho nombre porque van alternando a sus términos en signo. Por ejemplo, esta serie de acá va positivo, negativo, etcétera, etcétera. O esta de acá, negativo, positivo y así sucesivamente. Las fórmulas de definición para esas series son las que tienes aquí. De lo que puedes observar, las series alternantes de estos ejemplos están cumpliendo con estas formas. A esos son a los que llamamos el término AN. El término BN es un término positivo que de hecho simboliza el valor absoluto de AN. Imagina que tú calculas el valor absoluto a toda esta expresión. El valor absoluto de esta parte, que es la que provoca la alternancia, se hace 1 y por BN nos da BN. De ahí que digamos que BN es el valor absoluto de AN. ¿Cómo sé que estas series convergen? De acuerdo al teorema 16, sabemos que la serie alternante converge si se cumple con dos condiciones. La primera de ellas es que el término Bn más 1 sea menor o igual que Bn para toda n. Y la segunda, que el límite de Bn cuando n tiende a infinito sea igual a 0. Si se cumplen estas dos condiciones, decimos que la serie alternante converge. Veamos su demostración. Para que entendamos mejor esta parte, vamos a analizar la siguiente figura. Imagina que tú calculas la suma parcial 1 de la serie. La suma parcial 1 vendría a ser únicamente tomar el primer término, que es B1. Si yo trabajo la suma parcial 2, a B1 le voy a agregar el término B2, es decir, le voy a restar B2 porque van alternando en signo, generando la suma parcial 2. Cuando voy a trabajar suma parcial 3, a eso le voy a sumar el término B3. Obtengo esta suma parcial. Para la 4 voy a restar B4, obtengo esta suma parcial. Para B5 sumo 5, sumo el término B5 y obtengo la suma parcial 5. Y para la suma parcial 6 resto B6 y obtengo esta posición. Y lo mismo va a suceder conforme yo vaya agregando el término B7 menos B8 más B9, etcétera, etcétera. Paulatinamente nos vamos acercando a la suma de la serie. Observa que geométricamente las sumas parciales pares van incrementando, pero se van acercando a S. Y las sumas parciales impares decrecen, pero también se van acercando a ese número real. Vamos a enfocarnos primero en las sumas parciales que son pares. La suma parcial 2 decíamos, pues es sumar el término B1 menos B2. Esa cantidad es mayor o igual a 0, según lo que vimos gráficamente. Esto de acá. Hiciste B1 menos B2 y en efecto esa cantidad puede ser mayor o igual a 0 dependiendo de los valores que tengan estos dos. Ahora, si yo genero la siguiente suma parcial, que es S4, estoy hablando de las pares, esto será B1 menos B2 más B3 menos B4. Pero B1 menos B2 es lo que ya hiciste en la suma parcial 2. Así que suma parcial 4 se puede reescribir como suma parcial 2 más B3 menos B4. Cantidad que sabes es mayor o igual que la suma parcial 2. Lo puedes ver aquí gráficamente. S4 es mayor o igual que S2. Y de forma general, para cualquier suma parcial par, recuerda que los números pares se representan como 2n, esa suma parcial se va a calcular así. Observa, por ejemplo, para la suma parcial 4, tú utilizaste la parcial par anterior. ¿Cuál sería para 2n el número par anterior? 2n menos 2. Más, observo, el subíndice que tengo acá es este menos 1. Por lo tanto, voy a tomar más b de 2n menos 1. Y se le resta el término b4, es decir, este índice coincide con este de acá. Así que voy a restar menos b 2n. Y esta cantidad va a ser mayor o igual que la suma parcial anterior. La suma parcial anterior aquí es restar a esta
2 unidades. Por lo tanto, será mayor o igual que la suma parcial 2n menos 2. Esto para, decíamos, la suma parcial par de forma general. Y como puedes ir observando, esas sumas parciales van creciendo. Tienes que S2 es mayor o igual a 0, S4 es mayor o igual que S2, S6 es mayor o igual que S4, etcétera, etcétera, que es lo que gráficamente estábamos observando. Las sumas parciales pares se incrementan. De forma general, si tú calculas la suma parcial 2n, o sea, una suma parcial par, aparte de la representación que generamos acá, también lo podrías reescribir así. Sabes que vendría a ser B1 menos B2 más B3 menos B4 más B5 menos B6, etcétera, etcétera. Si tú factorizas con menos 1 a estos dos términos, eso sería equivalente a decir B1 menos B2 menos B3. Factoriza el menos 1 para estos dos y obtendrás menos B4 menos B5 y así sucesivamente hasta que llegas al término B de 2n menos 2 menos B de 2n menos 1 menos B de 2n. Ya generaste otra representación para nuestra suma parcial. Observa que ya que los términos B siempre son cantidades positivas, pues resultará que las sumas parciales pares, que en este caso está simbolizada por S de 2n, siempre va a ser una cantidad menor o igual que B1. De hecho, lo puedes observar en esta parte. B1 es todo este término. ¿Cómo son las sumas parciales pares? Si tú comparas este segmento con los que corresponden a cada suma parcial, esas sumas parciales siempre son menores o pueden llegar a ser iguales que B1. Ahora bien, recuerda que para que yo sepa que una serie es convergente, va a suceder que la sucesión de sumas parciales debe ser convergente. Y eso lo compruebas cuando la sucesión está acotada y es monótona. Bueno, de lo que acabamos de comentar, la sucesión de sumas parciales pares está acotada, porque decíamos que siempre es una cantidad mayor o igual que 0. Y además de lo que acabamos de mencionar respecto a B1, la sucesión de sumas parciales pares es menor o igual que B1, o sea que está acotada por 0 y por B1. Falta determinar qué pasa con la naturaleza de la sucesión de sumas parciales. Es creciente, por lo que acabamos de comentar. Las sumas parciales pares van creciendo, son mayores que la anterior. Como está acotada y además es monótona creciente, pues significa que esa sucesión de sumas parciales, la que estamos denotando aquí, es convergente. Y si es convergente, pues llamemos a su límite S. El límite de la sucesión de sumas parciales pares cuando n tiende a infinito es igual a S. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí geométricamente? ¿Qué va pasando con las sumas parciales pares? Esas se van acercando paulatinamente al número real S. Por eso llamamos a su límite S. Ahora, ¿qué pasa con las que son impares? Porque recuerda que hay otras sumas parciales que hasta el momento no hemos considerado. Bueno, para las parciales impares sucede lo siguiente. Si 2n representa a los pares, 2n más 1 va a representar a los impares. Ese límite es lo mismo que decir que voy a calcular a la suma parcial 2n más el término que continúa. ¿Quién es el término que continúa a 2n? El término b de 2n más 1. Separamos propiedades de los límites, límite del primer término más límite del segundo término. Ese límite, ya dijimos, es S. ¿Y qué va pasando con los valores de B? Bueno, regresamos rápidamente a la figura. Los valores de B, como tú puedes observar, van decreciendo, se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Qué va a pasar entonces cuando n tienda a infinito para el término B de 2n más 1? Pues esto va a pasar a ser equivalente a 0. Y S más 0 se hace S. Como tanto las sumas parciales pares como las impares tienden al mismo valor, significa que en efecto la serie converge y se dirige hacia S. En otras palabras, que el límite de la enésima suma parcial cuando n tiende a infinito es igual a S. De ahí que digamos que bajo las condiciones mencionadas, la serie alternante sea convergente. Vamos a revisar algunos ejemplos. Tenemos a la serie menos 1 a la n por 1 sobre n, es una serie alternante y vamos a aplicarle la prueba correspondiente. La primera de ellas es probar
que Bn más 1 es una cantidad menor o igual que Bn. La segunda es probar que el límite de Bn cuando n tiende a infinito es igual a 0. Reviso entonces. Bn más 1 es el término 1 sobre n más 1. Y debo probar que ese término es menor o igual que 1 sobre n. Hago operaciones y obtengo que n es menor o igual que n más 1. Verificamos la condición. Esta desigualdad es verdadera. Pasa la primera condición y probamos la segunda. Hacemos límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, pero ese límite se dirige hacia 0 y se cumple la segunda condición. De acuerdo a la prueba de la serie alternante, esta serie converge. Recuerda que el término Bn es el valor absoluto de an. Es por ello que estamos tomando únicamente a 1 sobre n para el proceso de demostración. Ahora reviso segundo ejemplo. Para la serie que tenemos aquí, vamos a reescribirla de la siguiente forma, como la serie de menos 1 a la n por 1 sobre 2 a la n, propiedades de potencias, y es una serie alternante. Probamos la condición 1. Voy a probar que Bn más 1 es menor o igual que Bn, es decir, que 1 sobre 2 a la n más 1 es menor o igual que 1 sobre 2 a la n. Hago operaciones y obtengo que 2 a la n es menor o igual que 2 a la n más 1. Y esto es verdadero. De hecho, 2 a la n más 1 se puede reescribir como 2 por 2 a la n. Y en efecto, esto confirma que la desigualdad es verdadera y se pasa a la primera condición. Verifico segunda condición. Aplico el límite cuando n tiende a infinito de Bn, es decir, de 1 sobre 2 a la n. Pero como n tiende a infinito, este límite se va hacia 0. Cumple las dos condiciones y significa que por la prueba de la serie alternante, esta serie converge. Veamos qué pasa para la tercera serie. Vamos directamente con la condición 2. Para la condición 2, debo probar que el límite de Bn, que aquí sería 3n sobre 4n menos 1, cuando n tiende a infinito es igual a 0. Sin embargo, dividiendo todo esto entre n, obtienes 3 sobre 4 menos 1 sobre n. Límite que se va a dirigir a 3 cuartos. 3 cuartos es una cantidad distinta de 0 y la prueba de la serie alternante falla, no es concluyente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, requiero apoyarme de alguna otra prueba. Una prueba que puedo utilizar es la de la divergencia. Voy a aplicar el límite cuando n tiende a infinito del término an. El término an es menos 1 a la n por 3n sobre 4n menos 1. Ahora, ya que n tiende a infinito, tú ya sabes que ese término se va a 3 cuartos, pero este de acá va a oscilar entre positivos y negativos. O sea que en algunos casos vas a obtener 3 cuartos, menos 3 cuartos, 3 cuartos, etcétera, etcétera. Y el límite en realidad no se va a dirigir a un mismo valor. Por lo tanto, decimos que ese límite no existe. Y según la prueba de la divergencia, cuando el límite no existe o es distinto de 0, significa entonces que la serie diverge. Pero eso lo hicimos por prueba de la divergencia, ya que el alternante falló. Ahora checo la cuarta serie. La cuarta serie pues parece no ser alternante porque no tiene una forma similar a las anteriores. Pero, ¿qué pasaría si estudiamos alguno de sus términos? Si yo empiezo a calcular algunos términos de esta serie, voy a notar que el coseno de npi sobre n factorial se empieza a comportar de la siguiente manera. Cuando n vale 1, tú tienes el coseno de pi, pero el coseno de pi equivale a menos 1 y tienes menos 1 sobre 1 factorial. Siguiente término, cuando n vale 2, tienes el coseno de 2pi, pero el coseno de 2pi va a ser equivalente a 1 y por lo tanto tendrías 1 sobre 2 factorial. El siguiente término, cuando n vale 3, tienes coseno de 3pi, pero eso es menos 1 sobre 3 factorial y así sucesivamente. El signo está alternando. Observa que en el numerador siempre tienes un 1 que alterna entre negativo y positivo. Por lo que a esta serie
la podrías reescribir de la siguiente manera para analizarla, como menos 1 elevado a la n por 1 sobre n factorial. Vamos a probar la fórmula que acabamos de generar. Cuando n vale 1, menos 1 a la 1 es menos 1. Por 1 entre 1, factorial, se cumplió. Cuando n vale 2, menos 1 al cuadrado es 1 sobre 2 factorial, se cumple. Cuando n vale 3, menos 1 al cubo es menos 1 sobre 3 factorial, se cumplió. Así que a esta serie, que originalmente no parecía alternante, si tú la reescribes analizando sus términos, observas que tiene este comportamiento. A eso que tengo acá es a lo que le voy a aplicar la prueba de la serie alternante. Así que hacemos 1 sobre n más 1 factorial menor o igual que 1 sobre n factorial. Aquí le estoy colocando únicamente el menor y en los casos anteriores también, porque la cantidad no llega a ser igual, únicamente se hace menor. De hecho, para el caso de esta parte, también únicamente es el término menor, no llega a ser igual. Para esta también es menor. Y para esta, bueno, ya fue un proceso diferente. Regresando al ejercicio que estamos resolviendo, mencionábamos que voy a probar la condición 1, es decir, que bn más 1 sea menor o igual que bn. A operaciones si obtengo que n factorial es menor que n más 1 factorial. Y es cierto porque n más 1 es una cantidad mayor que n, así que su factorial también lo es. Se cumple primera condición. Vamos con segunda condición. Y para la segunda condición, aplico el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n factorial, pero eso en efecto se va a 0 y por la prueba de la serie alternante decimos que converge. Por este video es todo. En el siguiente vamos a revisar algunas otras pruebas que podemos aplicar para estas series alternantes.